¿Cuál es el problema? Que cuando llegan con Javier Lozano, y esto me lo dijo a mí Fernández Sayas, el que puso el párrafo de que no se haga, no se metan a la mina hasta que cambien las condiciones, fue Javier Lozano. Okay. Eso no lo puso el foro, eso lo puso Javier. ¿Dónde creo que estuvo el problema del foro? Nosotros tuvimos al principio comunicación con el foro, con Fernández Sayas. Yo me vi con él varias veces. Yo intenté entregar la información y después ya no la quería recibir. Y después ya no lo vi hasta que terminó entregando el informe y el dictamen mentado que escribió en el último párrafo Javier Lozano. ¿Qué es lo que yo creo? Que el foro hizo muy mal en no defender su postura. Porque el mismo día que Javier Lozano sale a decir que no se va a hacer el rescate porque el foro dice, Fernández Sayas estaba con nosotros frente a la prensa, diciendo que sí se podía hacer. Pero no se lo dijo a Javier Lozano, ¿me explico? No se plantó frente a Javier Lozano, frente al Estado, para decir, no, señor, yo no te voy a firmar eso porque yo no digo eso. Sino aceptaron firmar. Y ese párrafo fue el que le sirvió a Javier Lozano todos esos años para decir que no se podía hacer el rescate. Cristina, ¿y cuál fue la interacción que ustedes tuvieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo llegan ellos? ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto a esta institución? Bueno, en 2010 se metió el caso a la CID. En ese momento, la organización Familia Pasta de Conchos y el PRO representábamos más o menos a 350 familiares. El caso fue admitido en febrero de 2018, hace 4 años. Y el caso sigue su curso. Ahora, ¿cuál es el problema con la CID? Por los tiempos. Los tiempos, como todo tribunal, como todo juicio, los tiempos de las instituciones no son los tiempos de las víctimas, ¿no? Entonces, y no es que el caso de Pasta de Conchos vaya lento, es que todos los casos de América Latina en la CID van lentos, porque siempre están sobresaturados de casos, sobresaturados de tema, y siempre hay emergencias brutales que a nosotros mismos mucho tiempo nos hacían como no preguntarle a la CID qué estaba pasando. Mira, después de Pasta de Conchos es cuando empieza también después de Pasta de Conchos se va Fox y empieza Calderón la guerra contra el narcotráfico, lo que llamó la guerra contra el narcotráfico, y empieza el tema de los desaparecidos. Y las mismas familias de Pasta de Conchos decían, es que nosotros sí sabemos dónde están, y si nosotros salimos a decir que queremos que nos entreguen a los nuestros, pues los demás van a decir, a ver, o sea, hay una crisis humanitaria por el tema de desaparecidos, el cual es cierto, pero hacía que a las familias de Pasta de Conchos les diera pena preguntar, porque estaba todo ese tema de violencia, ¿no? Entonces se va rezagando hasta mediáticamente. Entonces, en 2018 se admite el caso y les pregunta a las familias si están dispuestas a una solución amistosa. El que tú aceptes una solución amistosa no quiere decir que ya no puedes ir a la corte. Quiere decir que vamos a hacer un acuerdo para solucionarlo sin llegar a la Corte Interamericana, ¿no? Sin que haya una sentencia. Las familias dicen que sí, pero con algunas condiciones, obviamente. Que se inicie el rescate, pero no los estudios, ¿no? Porque llevan 4 años estudiando y 11 metros de excavaciones, ¿no? No queremos estudios. Cuando hablamos de rescate queremos ver las obras físicas en las que ya estén acercándose, al menos al área donde se supone que están los trabajadores. Obviamente que se reconozca a todos los familiares, porque si te das cuenta, fue hasta febrero de este año que aceptaron reunirse con los familiares que quisieran ir, porque era solo un tema que veían con las viudas. Todos los acuerdos que hacen lo hacen con las viudas, no con los familiares. Y resulta que ante la CID los peticionarios, la gran mayoría son los familiares, son los hermanos, son los papás, pero el Estado y el gobierno entiende desde la lógica del seguro social. Entonces ellos todavía, ayer subió un tuit la secretaria del Trabajo diciendo que estaban en Pasta de Conchos con las viudas, ¿no? Es decir, los traiciona el inconsciente del seguro social, en el que, además es una palabra espantosa, ¿no? Pero de acuerdo a la ley del seguro social, con la muerte de un trabajador, quienes se benefician de esos derechos es la viuda o la concubina y los hijos, que hasta la palabra beneficio ya deberían de haber cambiado, ¿no? Porque nadie se beneficia por la muerte de la pareja, ¿no? Me parece de lo más despreciable esa palabra. Bueno, ni eso han modificado, ¿no? Entonces, bueno, las viudas son las beneficiarias y entonces con ellas es con quien quieren hacer todo. Han habido de enero y entonces nosotros dijimos, queremos esas condiciones. Y
al Estado le envían nuestro documento diciendo, a ver, las familias sí quieren, pero bajo estas condiciones. Y el Estado debió haber respondido en junio del año pasado, si aceptaba o no. Hasta la fecha no sabemos qué ha respondido. El Estado no ha hecho público ese documento, no nos han mostrado ningún documento y la CID no lo ha trasladado. Es decir, la CID nos tiene que decir, a ver, el Estado, lo que ustedes propusieron, dijo tal cosa. Pero en junio sucede el evento de Rancherías, donde mueren 7 mineros ahogados en unas minas que ya habíamos denunciado, que la Secretaría del Trabajo había parado y luego les volvió a permitir trabajar, que CFE le estaba comprando el carbón y nosotros le hicimos a saber a Bartlett que le estaban vendiendo carbón de minas que no cumplían con las condiciones de seguridad e higiene y que parte de la reparación del daño es la no repetición. Ah, no, pues están arreglando polideportivos, ¿no? Entonces las familias les vuelven a decir en febrero a la Secretaría que no quieren polideportivos, que hay otras necesidades. Y si te fijas, ayer subió otro tuit diciendo, estamos revisando los polideportivos y van a quedar muy bonitos, ¿no? Entonces, Claro. por eso las familias hacen ese comunicado. Ayer se lo entregan a la Secretaría del Trabajo diciendo, no nos están escuchando. Pero además han insistido todos estos meses e iniciaron la construcción del memorial. Y esto fue sumamente violento y agresivo para las familias, porque el memorial es una medida de satisfacción. Es decir, ya que terminamos el proceso, se levanta un memorial que además se debe concursar para que artistas plásticos expresen lo que las familias y la región ha vivido, no sé, 20 años que va a durar esto, ¿no? Y resulta que no, que en agosto del año pasado nos convocaron para que eligiéramos uno entre varios que ellos ya habían bajado de otros lugares. Es decir, es la copia de algo que a alguien se le ocurrió o que hicieron en otro lugar. Nunca fue las familias, los peticionarios dijeron, no queremos el memorial. No es el momento de hacer un memorial, queremos el rescate. Y entonces dicen, no, pero son dos cosas distintas. ¿Cómo van a ser dos cosas distintas, por Dios santo? En primer lugar, no sabes a cuántos vas a lograr rescatar. Y no puede ser igual si lo sacas a todos o si sacas a 10 o no sacaste a ninguno. ¿Cómo puede ser una medida de satisfacción si se supone que el rescate además les va a permitir tener derecho a la verdad y a la justicia? Y entonces, sin verdad y sin justicia, a fuerza quieres hacer un memorial. Pues antier tuvieron otra reunión para eso y volvieron a decir lo mismo a las familias. No queremos el memorial, pero citaron, hay como digamos, como 3 grupos, ¿no? Citaron a los otros 2 grupos en un hotel, Alejandro Salafranca, para platicar con ellas para que aceptaran firmar el memorial, ¿no? Y que pasaran una hoja entre los familiares para que firmaran. Ahora, si no firman o si firman, de todo modo se va a hacer. Entonces las familias dicen, ¿a qué estamos jugando? Pero además, ¿por qué me das una hoja para que yo haga que las familias la firmen? Como si fuera un documento de la Secretaría de Sedatu y de nosotras, cuando es Sedatu quien lo está haciendo sin nosotras. Entonces, ayer Elvira Martínez obviamente le dijo a la secretaria, no estamos de acuerdo ni con las medidas de infraestructura y mucho menos con el memorial y no vamos a volver a venir a este tipo de reuniones, solo nos interesa el rescate. Te preguntaba que si consideras que durante el periodo de Felipe Calderón, una vez iniciada la guerra contra el narco, se hizo uso de la narrativa de la violencia para de alguna manera desacreditar o desvalorizar la problemática con la zona carbonífera, que además no está desconecta, o sea, son problemáticas muy parecidas. Claro, claro. ¿Sabes qué creo? Al paso de los años y de los sexenios, porque bueno, ya pasamos por Fox, Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel, o sea, nos quedan 2 de Andrés Manuel y el que siga, ¿no? Así parece que va a ser la cosa. Que la región carbonífera yo creo que es lo que se conoce como una zona de sacrificio. Es decir, no importa quién gobierne. Al final, a mí me causa como me deja como muy perpleja ver que incluso un gobierno que se dice de izquierda no sea capaz de castigar a un empresario como el de Rancherías, ¿no? Es decir, están dispuestos a sacrificar esta región por el carbón. Y obviamente no iban a atender nunca el caso de Pasta de Conchos por 2 razones. Una, porque también es cuando se abre el tema a la minería canadiense. Y yo creo que si era una condición de las empresas canadienses, no queremos que nos hagan zafarranchos como el de Pasta de Conchos cuando suceda algo, ¿no?
Entonces, tú no podías decir, ay, vamos a abrir a la inversión extranjera para impulsar la minería, pero los vamos a castigar si hacen algo como lo de Pasta de Conchos, porque más está probado el nivel de conflictos que hay con las mineras canadienses y de otros países en esta región. Pero además, no tiene que ver solamente con los canadienses, porque en el tema del carbón solo hay mexicanos. O sea, a mí me buscaban los ambientalistas para preguntarme qué empresa canadiense había en la región carbonífera y yo decía, no, ninguna. Ah, no, pues entonces no podemos ayudar. Yo decía, no, pues traigan una. O sea, yo decía, por favor, que venga una empresa canadiense a poner un pozo, a ver si así nos hacen caso, porque aquí solo los canadienses eran los malos, ¿no? Cuando es un modelo extractivo en el que participa el que tiene el dinero, no importa de dónde seas. Entonces, creo que estaban las dos cosas. Por un lado, el tema de los zetas, y que además para ocultar, ahí sí, para ocultar el desorden que había en la minería del carbón, el abuso, vinculaban la minería del carbón a los zetas, cuando no eran los zetas. Es decir, habían pozos que se siniestraban, quedaban atrapados, morían trabajadores, y a mí me llegaba un mensaje, oye, a este te recomiendo no ir porque es de los zetas. Y yo de verdad iba aterrada. No era de los zetas, era de los Montemayor, por ejemplo, ¿no? Y luego, no vayas a este porque ese sí es de los zetas, ese sí. Y era de otro pelado de aquí de la región, ¿no? Y luego ya cuando me decían a la tercera, no vayas porque es de los zetas, yo decía, ¿de cuál de ellos? O sea, pues es que es eso que te digo que, o sea, con Fox y Calderón, pues el que combatió incluso en tribunales a las familias era Javier Lozano. El de las campañas de difamación era Javier Lozano. Grupo México ni siquiera tenía que salir a decir nada. Después Peña Nieto y tampoco sale a decir nada. Y ahora resulta que sí va a Palacio Nacional. Creo que ya es hasta del Consejo de Empresarios asesor y tiene el Tren Maya. Entonces yo digo, ¿quién gobierna este país? ¿Quién gobierna que no importa si eres de derecha, del revolucionario institucional o de la institución de la revolución, o si eres de la izquierda, del centro, o de la izquierda, al final, aquí el que sale limpio es Grupo México.